Hay quienes se sienten que no pueden llegar a gozar de la plenitud de Cristo porque no son como otros o porque carecen de los dones o méritos de otras personas. Y por lo tanto, las promesas de alcanzar un alto nivel espiritual les parecen algo remoto y lejano. Es para otros, pero no para mí. ¿Eres tú así? Espero que la reflexión de hoy te inspire y aliente y te convenza de lo contrario. La plenitud de Cristo es para ti también. Estamos considerando el acercamiento del Señor con sus primeros discípulos. Hoy vamos a reflexionar en el encuentro con estos dos hermanos, Andrés y Pedro, hijos de Jonás. En la meditación anterior mencionamos que Juan, el autor del Evangelio, y Andrés fueron los dos primeros discípulos del Señor. Lo siguieron para ver dónde vivía y pasaron allí un tiempo hermoso con el Maestro. Fue tal el grado de inspiración que Andrés salió corriendo a buscar a su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Estos dos hermanos, como es por lo general el caso, no podrían haber sido más diferentes y la labor que desplegaron como discípulos del Señor no pudo haber sido más opuesta. Pedro era un líder, siempre estaba en el centro de la escena, llegó a ser un predicador de multitudes en el día de Pentecostés, anunció el Evangelio a los gentiles por primera vez en la casa de Cornelio, fue una de las columnas del cristianismo en el primer siglo. Siempre ocupó un lugar de atención, de prominencia. Sin lugar a dudas, fue un hombre extraordinario. Su hermano Andrés era lo opuesto. Alguien a quien se lo consideraría como común, que no alcanzó el estatus de Pedro. Poco se menciona de Andrés en las Escrituras, pero siempre se lo ve haciendo lo mismo. Llevó a otras personas a Cristo. Primero a Pedro, luego en el capítulo 6 de Juan, llevó al Señor al niño con 5 panes y 2 peces con los cuales el Señor alimentó a 5.000. Y después en el capítulo 12 lleva Andrés al Señor a unos griegos que querían conocer a Jesús. Esto es todo lo que se sabe de Andrés en las Escrituras. Muchos nos identificamos con Andrés. Al pensar que soy una persona común, no puedo ni intento ser un Pedro. En cierto sentido, esto es verdad y saludable. Debemos saber quiénes somos y no compararnos o frustrarnos por quienes no somos. Pero cuidado, eso no quiere decir que tanto los Pedros como los Andrés no alcancemos la plenitud de Cristo que se nos promete. Veamos qué nos enseña este incidente. Como dijimos, estos dos varones, hijos de Jonás, no podrían haber sido más diferentes. Si lo viéramos con los ojos del mundo, ya sabemos cuál estaría en las tapas de las revistas, cuál sería el reconocido. Pero en el reino espiritual hay leyes que son totalmente opuestas a las que existen en el mundo natural. Hay que morir para vivir, hay que menguar para crecer. Y lo mismo se aplica a estos dos hermanos. Andrés lo primero que hizo fue llevar a su hermano a Jesús y continuó haciendo esta tarea que parecería humilde. Pero en los libros de contabilidad divina, la labor de Andrés fue tan importante como la de Pedro. Si Andrés no hubiese hecho lo que hizo, tampoco Pedro hubiese alcanzado a multitudes. Oí la historia de un predicador escocés que había estado en su iglesia por 18 años. Todos sabían que era un hombre de Dios, pero no era un elocuente predicador. Los ancianos de la congregación planearon tener una reunión y con amor tratar de persuadirlo para que se jubilara. Cuando se reunieron le dijeron al anciano pastor que era
momento de introducir algunos cambios en la congregación y le preguntaron qué pensaba de eso. El pastor les dijo que había tratado de hacer lo más que pudo, que era verdad que no había mayores frutos, excepto por un joven que había asistido asiduamente a sus clases y había demostrado verdaderos frutos de conversión. Después de 18 años contaba con un solo fruto de su labor. Parecía que su ministerio había sido un fracaso. Pero ese joven fue Robert Moffat, el precursor y pionero de la labor misionera en África y luego suegro de David Livingstone. Esto es un ejemplo del reino de Dios. La obra del pastor escocés no fue un fracaso y seguramente hoy ocupa un lugar preponderante en la gloria, porque al ganar uno, ganó a miles. Tuvo un solo hijo espiritual, pero miles y miles de nietos espirituales. Así fue Andrés. Al llevar a su hermano a Cristo, logró el mismo resultado. Así que si tú te sientes desanimada al pensar que no hiciste grandes logros para Cristo, recuerda a Andrés. En última instancia, todos podemos ser como Él en llevar a otros a Cristo, tanto testificándoles como a través de tu labor intercesora. Anímate, hermana, hermano, porque en el reino de Dios no hay celebridades y personas comunes. Todos somos vasijas de barro que contenemos el mismo poder de Cristo. El valor no es quiénes somos o los dones que tenemos, ni las funciones que desempeñamos. La gloria es de Cristo, quien habita en nosotros, de la misma manera en un Pedro como en un Andrés. Si eres un Andrés, anímate en tu labor de llevar a otros a Jesús en persona o intercesión, porque recibirás un gran galardón en gloria.